inicia lo que es el estudio de la trigonometría, pero saliendo de los triángulos. O sea, ya no vamos a estudiar la trigonometría en los triángulos rectángulos, ni vamos a estudiar la trigonometría en los triángulos oblicuángulos, sino que vamos a empezar a salirnos de la parte de triángulos. No sé si se acuerdan que al principio nosotros dijimos que la trigonometría empezaba con los triángulos, pero después se empezaba a alejar y empezaba a formarse o empezaba a estructurarse un ente aparte con lo que es razones trigonométricas, funciones trigonométricas y el estudio de la trigonometría en sí. Entonces, el primer paso es salirnos de los triángulos y abocarnos nada más que a los ángulos solitos. ¿Qué era un ángulo? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué era un ángulo? Definición. No le hagan quedar mal a la profesora de primer año. O sea, a mí. ¿Qué es un ángulo? ¿Dónde dibujo un ángulo? Lucía. ¿Dónde dibujo los ángulos? No. Iba a decir algo y me arrepentí. A ver. Iba a decir dentro de una Nada forma, por dos pero líneas, no. tipo. Bien, tienen que ver O dos sea, líneas y tienen que ver lo que queda comprendido entre esas dos líneas. Pero cuando yo tengo líneas, ¿dónde las dibujo a las líneas? En un espacio. Mm, ¿en un plano? En el plano, bien. Nosotros dibujamos en el plano. El plano normalmente se representa con un rectángulo, nada más que se le hacen los bordecitos así medio raro, por una cuestión de que un plano es infinito, por lo tanto ese plano continúa para todos lados. Y ahí entra en juego lo que acaba de decir Lucía, y es que un ángulo está delimitado por dos líneas. Pero no son líneas completas. ¿Quién delimita los ángulos? Porque si yo dibujo dos líneas, no me queda un ángulo. Me quedan como 4. Entonces, para delimitar o definir un ángulo no se usan las líneas. ¿Qué se usa? Las rectas. No. Las semirrectas. Bien, las semirrectas. O sea, nosotros definimos el ángulo como una porción del plano limitada por dos semirrectas ¿y qué particularidad tienen esas semirrectas? Están unidas a un punto. Bien, están unidas a un punto y eso matemáticamente se dice de Vértice. origen Ordenado. común. O sea, yo tengo un puntito y de ese puntito van a salir las dos semirrectas. ¿Está bien? Porque si no hay un origen común, el ángulo no se va a formar. Esa porción del plano limitada por esas dos semirrectas de origen común es mi ángulo. Pero, como pasa todo en matemática, cuando yo tengo un ángulo, en realidad tengo uno. No. 2. ¿Tengo uno o no? No. Tiene 2. Tengo 2. Tengo este y tengo este. Uno, que es este, mide menos de 180 grados. Y este mide más de 180 grados, porque este es todo esto.
En cambio, este es nada más que este pedacito, ¿sí? Entonces, en realidad, siempre que yo dibujo un ángulo, en realidad estoy dibujando dos. Ese ángulo que está en rojo es lo que recibe el nombre de ángulo convexo, porque es el que mide menos de 180 grados. Y este que me queda definido acá, recibe el nombre de ángulo cóncavo. ¿Se acuerdan que lo definimos allá por primer año? Y seguimos resucitando definiciones y cosas que vimos hace mucho. Entonces, esa es nuestra primera definición de ángulos. Ustedes, perdón que yo borre así tanto, pero el pizarrón es chiquito. Entonces, yo tengo una primera definición de ángulos que me dice que se dividen en convexos y en cóncavos. Pero nosotros dijimos que esa separación en convexos y cóncavos la daba un ángulo en particular, que es el ángulo llano, que es el que mide 180 grados. ¿Está bien? Y acabamos de decir que los convexos son los menores a un llano, y los cóncavos son los mayores al llano. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Nadie se me perdió? ¿Qué otros ángulos importantes han estudiado? ¿Qué pasa cuando yo doy la vuelta completa? El de 360. ¿Cómo? El de 360. Bien, el de 360. ¿Y alguien sabe cómo se llama el de 360? Se llama ángulo de un giro o ángulo de giro completo, que es en principio el que mide 360 grados. ¿Y por qué digo que en principio mide 360 grados? Porque el tema de este práctico en realidad tiene que ver con las formas de medir ángulos. Y esto de decir que el llano mide 180, que el giro completo mide 360, es en un sistema de medición particular, que es el que ustedes estudian desde la primaria, que se llama sistema sexagesimal. Pero no es el único sistema de medición existente. ¿Sí? Y hoy vamos a ver, en lo que nos alcance el tiempo, algunos de los sistemas, y los otros quedan en el video explicativo, y obviamente cualquier cosa pregunta. ¿Y qué otro ángulo especial hay? Tenemos el llano, tenemos el de giro completo, ¿y cómo se llamará un ángulo que mida 0 grados? Nulo. Bien. Y tenemos por último entonces el ángulo nulo, que es el que en el sistema que estudiamos toda la vida mide 0 grados. Y alguno de ustedes estará en su cabeza preguntándose, ¿y dónde está el agudo, el recto, el obtuso? Y por las caras que se están poniendo, se estaban preguntando eso. Lucas, ¿dónde los pondrías vos? El agudo sería el convexo, Ajá, el que medía de 180. sí. El recto, Ah, no, bueno, el recto, el que mide 90 grados. ajá. Ah, el agudo, el de menos de 90. Bien, el agudo menos de 90, el recto 90. El recto, el de 90, y el otro, el mayor de 90. Bien, pero fíjate que Pero todos esos ángulos que vos entre 90 nombraste, y 180. bien, vos me dijiste, el agudo sería convexo. En realidad, los tres son una subclasificación de los convexos. Sí. Porque fíjense que el convexo Sí. está entre los 0 grados y los 180. Y tanto el agudo
como el recto, como el obtuso, los tres miden más de 0 y menos de 180. Por lo tanto, son una subclasificación de los ángulos convexos. Entonces, en los ángulos convexos yo tengo el agudo, que mide menos de 90, el recto, que mide justo 90, y el obtuso, que mide más de 90, pero ojo, menos de 180. ¿Está bien? Porque son ángulos convexos. ¿Refrescada la memoria hasta ahí? ¿Sí? Porque todo esto es refrescamos memoria. Bien, refrescada la clasificación, vamos a hacer una ampliación de cosas que ya saben. Hasta ahora ustedes dibujaban un ángulo, y si la profesora o la maestra les decía dibujame un ángulo de 45 grados, ustedes dibujaban una recta, una semirrecta, en realidad dibujaban una línea, porque en su vida le han puesto la flecha, agarraban el transportador, ponían el transportador así, medían los 45 grados, y, bueno, y Mili dibujó sus 45 grados, y la seño le ponía pie. Después venía Lucía, hacía su línea, pero como no se le daba la gana poner el transportador igual que a Milagro, Lucía lo ponía así, marcaba los 45 grados, dibujaba su ángulo así, y la seño también le ponía que estaba bien. Porque en realidad lo que ustedes aprenden o aprendían en la primaria era a medir la amplitud del ángulo. ¿Sí? Entonces, estuviera en la posición en la que estuviera ese ángulo, mientras la amplitud fuera de 45 grados, estaba bien. Pero a partir de ahora, a nosotros nos interesa lo que se denomina la orientación del ángulo. Entonces, a nosotros nos empiezan a aparecer lo que se denominan ángulos positivos y ángulos negativos. Y ahí entra en juego el transportador. No sé si lo ven bien ahí. Ustedes fíjense que tienen doble numeración, una que comienza con el 0 de acá y termina con el 180 acá. Esperen que le pongo una hojita blanca atrás para que se vea bien. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Y otra que empieza con el 0 acá y termina con el 180 acá. Eso significa que hay dos sentidos para medir los ángulos. Si yo pongo una línea inicial del ángulo en horizontal, yo puedo poner mi transportador así y medir, ponerlo así y medirlo en este sentido. Y en ese caso mi ángulo va a ser positivo. O puedo poner mi transportador así y medir en este sentido, y en ese caso mi ángulo va a ser negativo. ¿Sí? Entonces ahora a mí me interesa la orientación en la que yo mido. Si mi lado inicial está acá y yo voy a abrir en sentido antihorario, mi ángulo va a ser positivo. Ahora, si yo voy a medir en sentido horario, a mi ángulo lo voy a llamar negativo. Y eso tiene que ver con para dónde abre el ángulo, ¿sí? Porque fíjense que el lado inicial en ambos casos es el lado horizontal. Nada más que en este caso yo abro así para arriba, y por lo tanto es positivo, y en este caso yo abro así para abajo, y por eso recibe el nombre de negativo. ¿Se entiende la diferencia entre el ángulo positivo y el ángulo negativo? ¿Sí? Sí. Además de la diferenciación entre los ángulos positivos y los ángulos negativos,
Para la trigonometría es importante considerar los ángulos centrados. Hasta ahora ustedes lo dibujaban en el lugar que se les ocurría de la hoja, y mientras la amplitud fuera la correcta, les ponían bien. Ahora, por una cuestión de, no más que de comodidad del tema que viene en el práctico nuevo, que es funciones, es necesario tener lo que se denominan los ángulos centrados. Cuando yo centro algo, normalmente busco un punto de referencia, y en función de ese punto de referencia yo acomodo las cosas, ¿sí? Fíjense que cuando Lucas hizo el paneo general de sus paredes, ¿sí? Las fotos no estaban en cualquier lado, las fotos estaban acomodadas de acuerdo a algún sentido estético, ¿sí? Entonces, esas fotos, si bien no estaban centradas, porque no estaban en el centro de algo, estaban ordenadas de una manera particular. El centrar las cosas es ordenar de una forma particular. Ese centrado tiene que ver, y me van a odiar ahora, con los benditos ejes cartesianos que arrancan desde segundo año de secundaria. Un ángulo centrado tiene la particularidad de que el origen de las dos semirrectas es el cero del sistema de ejes cartesianos. O sea, ahí va a estar sí o sí el vértice del ángulo. El lado inicial no tiene otra opción que ser la semirrecta positiva de las X. O sea, todos nuestros ángulos van a empezar o van a comenzar en el semieje positivo de las X. Y a partir de ahí voy a medir en sentido positivo o en sentido negativo para dibujar mi lado terminal. O sea que todos nuestros ángulos van a pasar a estar dibujados en un sistema de ejes cartesianos. Entonces, todos los ángulos que vayan entre 0 y 90 grados van a estar en el primer cuadrante. ¿Sí? Porque acuérdense que los ejes son perpendiculares. Entonces, entre el ángulo de 0 grados y el ángulo de 90, voy a tener el primer cuadrante. Los ángulos que van desde 90 hasta 180, o sea, cualquier ángulo que esté acá o cualquier ángulo obtuso, va a terminar en el segundo cuadrante. ¿Sí? Fíjense que yo lo dibujé siempre desde el eje positivo de la X. Los ángulos cóncavos van a ir a parar al tercero y al cuarto cuadrante, porque cualquier ángulo que esté entre 180 y 270 grados va a ir a parar al tercer cuadrante, y cualquier ángulo que pase los 270, pero no llegue a los 360, o sea que esté de 270 a 360 grados, va a estar en lo que se denomina cuarto cuadrante. ¿Se entiende cómo centramos los ángulos? Mica. Sí, pero No se me duerman. Marti, ¿entendiste? Sí, profe. Bueno, eso es lo que es ángulos centrados y ángulos orientados, que es la primera parte del trabajo práctico. Para la segunda parte nos está quedando 3 minutos, así que vamos a empezar a explicar ahora y de ahí nos desconectamos y volvemos. Son lo que se denominan sistemas de medición angular. Todos los que hablaron en la primera parte de la explicación, hablaron de, me incluyo, de 180 grados, de 360 grados, de 90 grados. ¿Por qué? Porque es lo que estamos acostumbrados tradicionalmente. Y es a trabajar con un sistema que es
el que estamos más acostumbrados, el que nos enseñan desde la primaria, y el que institucionalmente y comercialmente trabajamos siempre porque todos nuestros transportadores vienen en ese sistema. Y ese sistema es el sistema sexagesimal. Que es el tradicional que ya conocemos, o sea que ese lo podemos hacer en los 2 minutos que nos quedan. Ese sistema mide en grados, minutos y segundos. Define que un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos, y por tanto, un grado equivale a 3.600 segundos. Eso ya lo sabemos históricamente, lo hemos repasado en primer año, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y es el sistema que a mí me define que el ángulo de un giro mide 360 grados. ¿Por qué? Porque cada ángulo de este sistema, o sea, un grado de este sistema, se define como la 360ª parte de un ángulo de un giro. O sea, en realidad nosotros definimos el ángulo de un giro a partir del sistema sexagesimal, cuando debería ser al revés. Y el ángulo llano es de 180, y el ángulo recto es de 90. ¿Sí? Los sistemas que son nuevos son, por un lado, el sistema centesimal. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros, o yo les aclaré, que cuando trabajen en sistemas con los triángulos y demás, que trabajamos en sistemas sexagesimal, cuiden muy bien de que la calculadora esté con la con la D, ya me estoy pasando de sistema, que esté con la D o que diga D. ¿Se acuerdan que revisamos y aprendimos a fijarnos que la calculadora esté en ese sistema? Ese sistema de la calculadora es el sistema sexagesimal. Ahora, si ustedes hacen un poquito de memoria, cuando nosotros convertimos o pasamos la calculadora de un lado al otro, había otro que tenía una G o que tenía gra. ¿Por qué? Porque en el sistema centesimal, que también trabaja con grados, minutos y segundos, el grado centesimal también recibe el nombre de gradiente, de gonio o de gon, ¿sí? O sea, recibe todos esos nombres, ¿sí? Ahora, por una cuestión de simbología y para no perdernos, en lugar del cerito, el sistema centesimal usa la G para los grados, en algunos libros en minúscula y en otras mayúscula, la ¿Profe? M para el minuto, y la S para el segundo, pero siempre como índices arriba, o sea, no al lado del número, sino como exponente, digamos. ¿Sí? O sea, de la ¿Profe? misma ubicación que nosotros ponemos el cerito del grado, pone la G, la M o la S. Profe, ¿Qué iban a preguntar? dice Lucía si la puede aceptar. Decirle a Lucía que si la tuviera en la sala de espera, la acepto de 1000 amores, pero que no está en la sala de espera. Bueno, ya le digo, profe. Decirle a Lucía que haga lo siguiente, que cierre todo lo que tiene que ver con Zoom y lo vuelva a abrir, porque hay veces que son como taras del mismo programa, y hasta que no cerramos todo no nos deja ingresar de nuevo. Bueno, profe, ya le digo. Dale. ¿Qué particularidad o cómo se define el sistema centesimal? Primero que nada, recién estábamos viendo el sistema sexagesimal. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra sexagesimal? De 60, De pero 60. no sé, Bien. 60.
Por eso es que nosotros teníamos la particularidad de que un grado eran 60 minutos y un minuto 60 segundos. ¿De dónde vendrá la palabra centesimal? De 100. De 100, bien. Eso significa que en este sistema en particular, un grado de este sistema equivale a 100 minutos del sistema, y un minuto del sistema equivale a 100 segundos del sistema. ¿Sí? Eso significa que este sistema se podría decir es numéricamente más parecido a nuestro sistema de numeración habitual, porque tiene base una potencia de 10. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se define este grado centesimal? Este grado centesimal surge de dividir en 400 partes el ángulo de un giro. O sea que el grado centesimal es un poquito más chiquito que el grado sexagesimal, porque el grado sexagesimal venía de dividir el giro en 360 partes iguales. Este nace de dividir el ángulo de un giro en 400 partes iguales. Esto significa que el ángulo de un giro va a medir en este sistema 400 grados centesimales. Y por lo tanto el ángulo o el ángulo llano, no sé por qué le puse el 1 ahí, el ángulo llano va a medir 200 grados de este sistema, y el ángulo recto va a medir 100 grados. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ahora sí está Lucía en lista de espera. Ahí está. ¿Eso qué significa? Lo vamos a hacer con, o sea, no lo voy a hacer exacto porque dividir en 100 partes sería mucho, ¿sí? Pero sería una cosa así. Si yo al ángulo recto en el sistema sexagesimal lo tengo dividido así, el ángulo ustedes mírenlo con cariño y vean todas las divisiones iguales que no me salieron iguales. En el sistema, si esta es la medida de un grado sexagesimal, el grado centesimal va a ser un poco más chiquito. ¿Por qué? Porque la división de los 90 grados del sistema sexagesimal o del ángulo recto del sistema sexagesimal ahora se tiene que hacer en 100 partes. Por lo tanto, esto que es más chiquito sería 1 grado en sistema centesimal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. Este sistema centesimal es muy usado en la parte de navegación, ¿sí? Junto con el sistema circular. ¿Por qué? Porque en lugar de tener base 60, tiene base 100, entonces es más fácil de manejar, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora a mí me sale una equivalencia entre el sistema sexagesimal y el sistema centesimal, porque yo voy a tener que un giro en un sistema es 360 grados, pero en el otro sistema es de 400 grados. Esa equivalencia a mí me permite moverme de un sistema a otro. ¿Por qué? Porque si yo me pregunto, ¿cuánto vale 45 grados en sistema centesimal? Yo puedo hacer simple y sencillamente una regla de 3 simple y decir, si 360 grados de sistema sexagesimal equivalen a 400 gramos de sistema centesimal, los 45 grados de sistema sexagesimal van a ser X grados de sistema centesimal. Y yo voy a hacer 45 grados por 400G sobre 360 grados.
¿qué va a pasar? La unidad o el cerito del grado se va a cancelar y por lo tanto la única unidad que me va a quedar es el grado centesimal. Y si yo hago ese cálculo de ahí, con la calculadora, que hay algunos que ya están calculadora en mano, me van a dar 50 grados en sistema centesimal. ¿Sí? Esa equivalencia entonces a nosotros nos permite hacer lo que necesitamos hacer, que es movernos de un sistema al otro para poder trabajar. ¿Sí? ¿Queda comprendido el sistema centesimal? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Tercer sistema del día de hoy, y creo que es hasta donde llegamos porque no creo que nos dé el tiempo. Y es el sistema horario. Con una particularidad, no es el sistema horario al que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a mirar un reloj que está dividido en 12 partes iguales. En realidad este sistema horario tiene más que ver con la astronomía y tiene que ver con la rotación de la Tierra. El sistema horario tiene que ver con la rotación de la Tierra. Y tiene que ver con que la Tierra gira o da un giro completo de rotación en 24 horas. ¿Sí? Porque es nuestra rotación terrestre. La Tierra rota en 24 horas. Entonces, el sistema horario de medición angular, no el sistema horario de vida, sino el de medición angular, me dice que un giro es 24 horas. Por lo tanto, el llano van a ser 12 horas, porque es la mitad de la rotación, ¿sí? O sea, mediodía. Y el ángulo recto va a medir 6 horas. O sea que es como que nosotros tenemos un reloj especial en donde está el 24 acá, el 6 acá, el 12 acá y el 18 acá. Entonces mi ángulo recto va a ser de 6 horas. Mi ángulo llano va a ser de 12 y mi giro va a ser de 24 horas completas. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale esto? Porque está científicamente comprobado que la Tierra se mueve 15 grados sexagesimales en una hora. Por eso es que la rotación de la Tierra dura 24 horas y da los 360 grados en 24 horas. Y ahí nos sale una nueva igualdad que dice que esos 360 grados de sistema sexagesimal o 400 grados de sistema centesimal equivalen a 24 horas del sistema horario. Y eso también nos va a permitir pasarnos de un sistema al otro. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Todo tranqui. ¿Sí? Bien. En los 5 minutitos que nos quedan, si bien van a tener que recurrir al video, les voy a contar en qué consiste el último sistema. El último sistema es lo que se denomina el sistema circular. Si el sistema es o se llama circular, ¿cuál será su base? El sistema sexagesimal venía de dividir el giro en 360 partes iguales. El centesimal venía de dividir el giro en 400 partes iguales. El horario venía de analizar la rotación de la Tierra y por lo tanto, como la rotación completa es en 24 horas, define el giro completo como 24 horas, es decir, divide al giro completo en 24 partes iguales. ¿Qué era el sistema circular?
Sería de la rotación de la Tierra por el Sol. No, simple y sencillamente toma como base la circunferencia. ¿Por qué toma como base la circunferencia? Porque la circunferencia al dibujarse representa el giro completo. Toda circunferencia, cuando yo la dibujo, el puntito ese es el centro. Toda circunferencia, cuando yo la dibujo, representa el giro completo. Entonces, en una circunferencia yo sé que un giro completo equivale a la longitud de la circunferencia. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, la Sí. longitud de la circunferencia, ¿alguien se acuerda de la fórmula? Cande, ¿te acuerdas de la fórmula? Pi por radio al cuadrado. No, esa es el área. Yo necesito la No, sí. no me acuerdo, profe. Es 2 por pi. ¿Por diámetro? Ay, ¿Sí? La que es por radio al cuadrado es el área. Yo necesito acá la longitud. ¿Qué pasa? El sistema circular trabaja una circunferencia muy particular que tiene radio 1. Y si tiene radio 1, fíjense que el giro me queda simplemente como 2pi. Porque el radio se va porque vale 1. ¿Está bien? Entonces, este sistema a mí me permite escribir todo ángulo como un número real directamente, ¿sí? Y la unidad de este sistema es el radián. Entonces acá me sale una nueva equivalencia y que es 2pi. Ese pi ni se les ocurra pasarlo a número, ¿no? Queda como pi.